Buenos días, bendiciones a todos aquellos que se vayan a conectar en este espacio de Saetas Escogidas. El día de hoy estaremos mirando una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Génesis. Es un capítulo tal vez no muy conocido, pero habla o va a tratar acerca del tema que yo le puse el día de hoy, que es rapiñas en el altar, y vamos a estar descifrando lo que es un ave de rapiña, porque eso lo trata en este capítulo. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en reverencia a ella. Y doy la bienvenida a aquellas que ya se conectaron o a aquellos que se van a conectar más adelante. También sean bienvenidos a este espacio de porción de la palabra. Y vamos a leer la palabra en el Génesis capítulo 15. Versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Miramos en esta porción de la palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy, o que vamos a estar leyendo el día de hoy, cómo es que dice en el versículo 1 del capítulo 15 en el libro de Génesis, que dice que vino la palabra de Jehová a Abraham. Miramos en esta porción de la escritura cómo Dios empieza a tener un diálogo con el padre de la fe, que es conocido hacia Abraham. Amén. Y miramos cómo Dios le dice 3 porciones. En este versículo tan pequeño, le da 3 porciones con unas palabras poderosas. La número 1, primeramente, le dice: no temas. Es lo primero que cuando Dios habla con Abraham, le da esa instrucción y le dice: no temas, Abraham. Y luego lo segundo que le dice: yo soy tu escudo. Aquí en esta porción, Dios le estaba diciendo a Abraham una palabra de garantía. Para mí, cuando yo leo, cuando Dios nos deja saber a nosotros como pueblo, una palabra que nos dice: yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu protector, yo soy tu sol de justicia, es una palabra de garantía que Dios nos está dando. Entonces miramos cómo Dios también le da una palabra de garantía a Abraham y le dice: yo soy tu escudo. Y no solamente le dice que va a ser su escudo, sino que va más adelante y le dice: y también soy tu galardón. Soy ese galardón que será sobremanera grande en ti. O sea, Dios le estaba diciendo: yo voy a hacer ese galardón en ti, que va a ser sobremanera grande, que cuando Dios nos da una garantía diciéndonos: yo voy a hacer tu galardón, es como decir, yo voy a hacer tu reconocimiento, en otras palabras, ¿verdad? Para que usted me entienda. Es como cuando usted es condecorado con algún reconocimiento, es porque le están diciendo: usted cumplió los requisitos o usted fue excelente en lo que hizo, entonces por eso se le está reconociendo. Y aquí miramos cómo Dios le estaba diciendo a Abraham: no temas, Abraham, yo voy a ser tu escudo, y no solamente seré tu escudo, sino que también yo voy a ser tu galardón. Y luego le da la palabra sobremanera. O sea, algo grande, en sobremanera. No nada más seré el galardón normal o común, sino que seré en sobremanera grande en tu vida. Y eso es una bendición de parte de Dios, cuando Dios nos da esas palabras al pueblo de Dios, ¿verdad? Como se las dijo aquí a Abraham en el capítulo 15 de Génesis 1, versículo 1. 3 palabras poderosas: no tengas temor, soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. O sea, tu reconocimiento será muy grande en la tierra. Versículo 2 y versículo 3. Me voy a ir rápido en la historia esta mañana, hermanos, porque es muy extensa y quiero llegar al punto. Usted sabe que yo al final remato con la palabra que Dios nos quiere hablar, pero es necesario poner la base bíblica en la historia para que usted y yo entendamos el contexto de lo que estamos hablando o aprendiendo o escuchando la palabra que Dios nos quiere decir esta mañana. En el versículo 2 y 3, entonces ahí empieza un diálogo de Abraham con Dios. Primero era Dios hablando con Abraham y luego Abraham le contesta a Dios. Qué maravilloso. Y le empieza a decir:
¿qué me vas a dar? Le dice Abraham. Me lo puedo imaginar. ¿Qué me darás? Le dice. Ya ves que ando yo sin hijos, porque Abraham en ese tiempo no podía ser padre, no tenía hijos. Dice, no me has dado descendencia. O sea, cuando Dios habla con Abraham, Abraham rápidamente, como decimos los mexicanos, echamos la carne al asador. Rápidamente, sin titubear, sin rodeo, con Dios, él va y le dice, ¿qué me vas a dar? ¿Cómo me estás diciendo que vas a ser mi escudo? ¿Cómo me estás diciendo que vas a ser mi galardón sobremaneramente grande? Y estás mirando, le dice, que no me has dado un hijo. Ando sin hijos, ando sin descendencia. He sido un hombre ricamente bendecido en la tierra y no tengo a quien dejarle la herencia. No tengo a quien dejarle las bendiciones, las cuales tú me has dado, que han venido de ti. Yo no tengo un hijo, le dice en el versículo 4 y 5 más adelante. Le dice, un hijo, Dios le contesta, dice, yo te va a heredar, no te preocupes, le dice Dios a Abraham, no te preocupes que andas sin herencia, te va a heredar un hijo tuyo. Y yo creo que para Abraham esas palabras que Dios le estaba diciendo retumbaron en su espíritu y en su corazón diciendo, ¿cómo es que Dios me está diciendo que me va a heredar un hijo y no tengo hijos? Es como cuando Dios nos dice, en un año vas a estar limpiando una casa nueva que va a ser tuya y usted ve su casa y dice, pues yo no la veo tan nueva. Pero si usted le cree a Dios, Dios cumplirá lo que Él dice. Las promesas que Dios nos da, la palabra que Dios nos da, Dios siempre la cumple. Y miramos cómo Abraham empieza a hablar con Dios y Dios le dice, no te preocupes, Abraham, no te preocupes, ¿quién te va a heredar? Será un hijo tuyo el que te heredará. Y luego le dice, tu herencia, tu descendencia, le dice, será como las estrellas del cielo. Oiga, casi nada. ¿Verdad? Usted ya sabe la historia, que Dios los saca fuera de la tienda. Antes no vivían en casas como vivimos tú y yo ahora. Antes en el desierto estaban sobre carpitas, ¿verdad? Entonces Dios los saca cuando tienen esa conversación y le dice, mira el cielo. Ay, es que a veces tú y yo tenemos que ver al cielo para no mirar lo terrenal, porque a veces cuando vemos lo terrenal es lo que lo desanima y es lo que nos quita del propósito y del plan divino de Dios. A veces nuestra mirada solamente tiene que estar en los cielos, hermanos, porque a veces cuando vemos lo terrenal somos desanimados, y más si tiene gente que le desanima a su alrededor, a esa gente ni la voltea a ver. Yo siempre digo, a mí la gente negativa a mi alrededor no concordamos, porque yo creo que soy una mujer positiva que siempre estoy diciendo, sí podemos en el Señor, porque a veces en nuestra fuerza no podemos hacer nada, pero en Cristo todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. Y Dios saca a Abraham, porque lo conocía que era un humano, lo conocía muy bien, y le dice, mira al cielo, pon tu mirada en el cielo, y mira si puedes contar todas las estrellas que están en el cielo. Oiga, algo imposible para Abraham. Abraham jamás podría contar las estrellas del cielo, ni usted ni yo las podemos contar. Y le dice, así de numerosas, así como miras la noche llena de estrellas, le dice, así será tu descendencia, así será la descendencia que saldrá de tus lomos, así será la descendencia que saldrá de ti, le dice, como las estrellas del cielo, innumerables. Jamás podríamos contar cuántas cientos de estrellas hay en el firmamento llamado cielo. Amén. Y vamos más adelante en versículo 6. Me gusta, aquí viene la clave. Una de las claves para que podamos mirar la palabra de Dios cumplida en nuestras vidas. Dice, y Abraham le creyó a Dios. Diga conmigo, yo necesito creerle a Dios. Dice la escritura en el versículo 6, te dije que yo no voy a darle lectura porque nunca terminaríamos, pero usted le puede dar lectura. Pero esta es una clave para que Abraham más adelante pudiera tener la bendición y cumplida la palabra que Dios le había dicho. Lo primero es que dice que Abraham le creyó a Dios. Tú y yo necesitamos creerle a Dios. Cuando Dios nos dice algo, tú y yo necesitamos tener una fe ciega en Dios, que aunque se vea imposible, a lo mejor cuando tú eres niña tú soñabas con tener esto o cual cosa y lo mirabas muy lejano.
Y ahora puedes verte como una mujer o un hombre bendecido, como una mujer de éxito, con una mujer en una buena posición en el trabajo, con una mujer con una buena carrera, con una mujer con una buena posibilidad de avanzar. Estoy hablando económicamente en la tierra, ¿verdad? Porque eso es bendición de Dios también. No quiere decir que solamente el estar cerca de Dios y no disfrutar de sus bendiciones es ser humilde. No, puedes tener un corazón humilde y también disfrutar las bendiciones de Dios, porque Dios lo que quiere es bendecir a su pueblo, bendecir a su iglesia. Y aquí miramos cómo Dios le dice a Abraham, le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas, dice. Y Abraham le creyó a Dios. Ahí está el secreto. Ahí fue el secreto. Con creerle a Dios. Y cuando dice en el versículo 6 que Abraham le creyó a Dios, ahí hubo un cambio. Ahí giró totalmente la fe de Abraham. Ahí hubo un cambio radical en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 y en el versículo 8 dice que Dios le dice a Abraham que le daría la tierra por herencia. No solamente lo llevó afuera, sino que le dijo, toda la tierra te la voy a dar por herencia. Y mire, querida iglesia, han pasado miles de años y todavía seguimos hablando del padre de la fe. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Si hubiera sido un hombre que no le hubiera creído a Dios, esta historia que vamos a leer el día de hoy jamás hubiera quedado registrada en la palabra del Señor. Pero por cuanto Abraham le creyó a Dios, entonces Dios cumplió su palabra que le había prometido. Dice en el versículo 7 y 8, dice que Dios le dijo que le iba a dar la tierra por herencia. Y Abraham le dice a Dios, ¿en qué conoceré que la voy a heredar? O sea, Abraham va más adelante con Dios, no se conformó. Él le creyó a Dios, pero él quería algo específico. Así tiene que ser la iglesia. Cuando Dios te dice, yo te quiero bendecir. Bueno, Señor, ¿cómo me quieres bendecir? Yo necesito tener la dirección de tu Espíritu Santo para saber qué es lo que tengo que hacer. Y era lo mismo. Abraham estaba hablando con Dios. Imagínense qué maravillosa conversación. Y le empieza a decir, ¿cómo yo voy a saber que tu bendición ya empezó a estar activa en mi vida? ¿Cómo yo voy a reconocer que la bendición tuya ya empezó a trabajar dentro de mi entorno, dentro del propósito tuyo en mi vida? Y es válido ser específicos con Dios y pedirle la dirección de qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Versículo 9 y 10, perdón, mire. Dios le pide a Abraham 5 cosas. Y esto sí lo voy a leer. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, hasta lo dejé aquí en mis notas establecido, dije, para los que no creen que Dios nos pide nada. Porque a veces decimos, tú ven a Dios y Dios no te va a pedir nada. Sí nos pide. Dios también nos pide, porque Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de ahí mana la vida. Lo primero que Dios nos va a pedir es el corazón. Es bíblico. Dios nos pide santidad, Dios nos pide que nos apartemos del pecado, Dios nos pide, sí hay requisitos que Dios nos pide al pueblo de Dios, y a veces pensamos que Dios no nos pide nada. Tú ven como quieras, haz lo que quieras, decide lo que quieras, vive como quieras. No, Dios es un Dios de orden, y te lo tengo que decir porque la palabra así lo establece. Y mire, 5 cosas Dios le pide. Versículo 9. Y le dijo, estoy en el capítulo 15 de Génesis, para los que están leyendo o quieran estudiar más adelante. Versículo 9. Y le dijo Dios, tráeme una becerra de 3 años. Mire lo que Dios le pide. Tráeme una becerra de 3 años. Segunda cosa que le pide. Tráeme una cabra de 3 años. Tráeme también un carnero de 3 años. Una tórtola también y un palomino. 5 cosas le pidió. Primero lo que le pide es una becerra de 3 años. No me pregunte por qué Dios le pidió una becerrita de 3 años. Yo puedo creer, no lo aseguro, pero es porque cuando son de 3 años están muy tiernas. Es en el momento donde los que trabajan con animalitos, si alguien conoce de eso, ¿verdad? Mi hermana Elizabeth, mi hermano Mario, que ellos cuidan vacas allá en Oklahoma. Un saludo hasta Oklahoma a mi hermano Mario. Ellos agarran vacas y luego, pues, para hacer queso o la leche, y luego las matan, venden la carne. Bueno, eso es otro asunto, pero tal vez ella me puede guiar un poquito más cuando vea el mensaje de esta mañana.
De 3 años, le dice, porque es cuando el animal, la becerra está tierna, se le pueden quebrar los huesos todavía en ese tiempo, si no me equivoco. Entonces Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, o sea que no sea más grande de 3 años. Dios establece los tiempos. Mire que Dios, si usted está captando en su espíritu el mensaje, Dios le está diciendo a Abraham, hasta para eso hay un tiempo. Dios no te va a decir, cuando tú quieras hazlo. Yo te voy a pedir 5 cosas y cuando a ti te dé la gana, tú las traes. No, señor. Dios le estaba diciendo a Abraham, si usted lo capta en su espíritu, le dice, me vas a traer la becerra de 3 años, me vas a traer una cabra de 3 años y me vas a traer un carnero de 3 años, o sea, tierno, le da los tiempos específicos y luego va más adelante y le dice, me vas a traer una tórtola. Oiga, yo estaba mirando. Si yo me metiera a decirle solamente lo que Dios le pedía, Dios es un Dios tan específico. Y cuando Dios le dice a Abraham, me vas a traer una tórtola. Una tórtola es una palomita que estaba leyendo que su carne es muy tierna. La tórtola es un animal muy dócil. La tórtola, aquellos que venimos de rancho, ¿verdad? En las mañanas se escucha ese sonido de la tórtola. Yo le digo, cuando yo era niña y escuchaba en mi rancho ese sonido de ese pajarito, de esa tortolita, de esa palomita, como que me generaba tristeza, porque el cántico de la tórtola es un cántico así como que muy triste, ¿verdad? Y cuando yo era niña como que me asustaba, no me gustaba oír el cántico de la tórtola. Ahorita pues sí me gusta, y más con el significado bíblico, ¿verdad? Que tiene, pero en aquel tiempo, y diría mi mamá, así tenía la conciencia, porque le decía, ay, mamá, a mí ese pajarillo como que la tórtola no me gusta como canta. Así tiene la conciencia, me decía, ay, qué razón tenía, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Pero mire, Dios también le dice, me vas a traer una tórtola, una palomita dócil. Necesitamos tener en este altar también una palomita dócil. Este animalito que trae tranquilidad, ese sonido apacible, lo vas a traer a este altar. Y luego le dice, y me vas a traer un palomino. También vas a añadir en esta ofrenda un palomino. Dios le dice a Abraham 5 cosas que le traiga: la becerra, la cabra y el carnero de 3 años. Le establece un tiempo. Y luego le dice la tórtola y el palomino, que vienen siendo casi de la familia. También esas aves. 5 cosas que Dios le pide a Abraham. Te pregunto, ¿Dios no nos pedirá a nosotros también para que tengamos en cuenta cómo Dios, hablando con Abraham, le dice 5 cosas me vas a traer? Ay, de veras que a veces decimos, Dios no nos pide nada. Créeme, Dios nos va a pedir, y hasta cuenta nos va a pedir. Aún estando ya en la presencia del Señor, seremos llamados a cuentas, dice la palabra del Señor. Ese es otro tema. Pero estamos con Abraham. Para aquellos que creen que Dios no te pide nada, Dios le pidió 5 cosas a Abraham, que ya te las mencioné. Vamos más adelante. ¿Por qué Dios le pediría a Abraham 5 cosas? ¿Sabe por qué? Abraham tenía que trabajar en el propósito de Dios. Te lo vuelvo a repetir. A veces pensamos, ven a Dios, no tienes que hacer nada, haz lo que quieras, actúa como quieras, no cambies, Dios te acepta como es. Mas sin embargo, miramos a través de la historia de Abraham cómo Dios le dice, te voy a dar una promesa. Te va a ser grande como la tierra, o sea, tú la vas a poseer la tierra. Será innumerable como las estrellas del cielo, pero me tienes que traer 5 cosas. Lo primero que me tienes que traer, ya te dije, becerra, cabra y carnero de 3 años. Dios establece un tiempo. Cuando somos nuevos, Dios nos va dejando que nos vayamos procesando, Él nos va procesando poco a poco, pero cuando ya tenemos tiempo, Dios dice, ahora sí, tiempo de que empieces a trabajar de una manera correcta y que vivas de una manera correcta como lo tienes que hacer. Entonces, Dios le da un tiempo, como quería los animales, la tórtola y el palomino. Entonces, Abraham empieza a trabajar en preparar ese altar. Abraham empieza, dice la palabra, porque Dios fue específico, iglesia. Dios le dice, vas a partir por la mitad a esos animales. Por eso te dije,
que es muy importante el tiempo, porque en el tiempo de los 3 años todavía el becerro, la cabra y el carnero todavía son no tan fáciles, pero están en el tiempo de que los huesos pueden ser abiertos, pueden ser partidos. Ya si le traen una vaca vieja, un toro, oiga, pues ya pesa, ¿verdad? Romper los huesos, pero cuando es un animal tierno todavía lo puedes trabajar. Y Dios sabía que Abraham iba a tener que trabajar para preparar ese altar, lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces empieza y dice, pártelos por la mitad. Y luego me gusta que Dios es específico con Abraham. Y usted lo encuentra en versículos 9 y 10. Ahí viene la historia. Y le dice, y vas a poner una mitad enfrente de la otra. O sea, vas a partir la becerra y vas a poner la mitad de la becerra a la derecha, la mitad de la becerra a la izquierda. Vas a poner una mitad enfrente de la otra. ¿Para qué Dios sería tan específico con Abraham? ¿Por qué Dios quería que Abraham hiciera las cosas como Dios las estaba pidiendo? ¿Usted piensa que Dios no es específico cuando nos pide algo? Claro que sí, iglesia. Tenemos un Dios específico como Él quiere que hagamos las cosas. Y cuando le dice, pone la mitad de un lado, pone la mitad del otro lado. Y luego dice en el versículo 11, que es donde yo quiero entrar. Y mire, ya se me fueron 20 minutos en la historia. Ay, bendito Dios. Versículo 11 dice, y venían las aves de rapiña. Déjeme, le doy lectura. Aquí lo tengo en la Biblia para que usted no vaya a decir, la hermana Nena está inventando. No, es palabra del Señor. Dice, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, o sea, sobre la ofrenda que Abraham había hecho. Y Abraham los ahuyentaba, o sea, Abraham los espantaba, no dejaba que las aves de rapiña vinieran al sacrificio, a la ofrenda que Abraham había presentado delante de Dios. Dice que las aves de rapiña venían para comer la ofrenda de Abraham y Abraham las espantaba. Mire, rapiña, yo busqué en el diccionario el significado de rapiña, y rapiña significa robo o saqueo. Eso es rapiña, ¿verdad? A veces decimos, ay, esta persona anda como rapiña. Está diciendo, esta persona anda queriéndose robar todo, ¿verdad? Anda saqueando, anda llevándose, anda queriendo extraer lo que no es de esa persona. Andan como, ya ve que cuando muere alguien, esto es muy común para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Cuando alguien muere, apenas están enterrando al que murió, ¿verdad? Diría mi pastor, al muertito. Y ya los hijos a veces o las familias dicen, ya andan como aves de rapiña. ¿Ha escuchado esas expresiones de la gente? Ay, andan como buitres. Ay, andan, ¿verdad? ¿Ha escuchado? ¿Sabe por qué? Porque sí es verdad, rapiña significa robo, saqueo o hurto, que es lo mismo. Entonces, dice que esas aves venían a robarse, a quererse robar la ofrenda que Dios le había dicho a Abraham que le presentara para que la promesa del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham de tener hijos y de dejar descendencia fuera cumplida. Entonces, bíblicamente, tú y yo tenemos que cuidar cuando Dios nos dice o nos da instrucción de algo que hagamos, tenemos que tener cuidado porque las aves de rapiña, estoy hablando espiritualmente, vienen y quieren venir a robar nuestra ofrenda a Dios, nuestro servicio a Dios, nuestra dedicación a Dios. Sí hay aves de rapiña que las quieren venir a robar. Dice que Abraham las tenía que espantar. Yo no sé si tenía un palo, yo no sé si tenía ahí una rama. La Biblia no especifica con qué las ahuyentaba o les hacía para que se fueran. No sé, la verdad, no le puedo decir cómo las ahuyentaba, pero yo creo que hasta de un pedradón, yo creo un terrón, las ha de haber ahuyentado, yo no sé con qué. Pero él estaba defendiendo la ofrenda que Dios le había pedido que le presentara. Si tú y yo cuidáramos las ofrendas que Dios nos ha pedido que cuidemos, créeme, iglesia, que nuestra vida espiritual fuera diferente. Abraham estaba defendiendo lo que Dios le dijo. Se va a cumplir la promesa. Cuida lo que yo te dije. Protege, valora. Rodea lo que yo te dije que hagas.
cuídalo. Y Abraham estuvo ahí, hermano. Mire que él trabajó para traer los animales. Él trabajó para matar los animales. Él trabajó para preparar el altar. Él trabajó para buscar los tiempos específicos que Dios le dijo cómo quería que trajera al animal. Él trabajó, él invirtió tiempo, invirtió esfuerzo, invirtió trabajo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios fuera cumplida. Tuvo que tener dedicación. Y dice la escritura que cuando esas aves de rapiña bajaban, dice que él las ahuyentaba. Y yo estaba mirando las características de las aves de rapiña. Y mire que las características de las aves de rapiña, dice que tienen garras afiladas, tienen picos afilados, son carnívoras, son fuertes. Esas son las aves de rapiña. Tienen esas garras listas para venir a comer. Y sabes que las aves de rapiña, como se pueden comer, matar a un animal vivo, o sea, le dan la muerte con las garras, con el pico, y luego se lo comen. Pero también a veces hay animales que ya tienen días que están muertos y a ella les gusta comerse, a las aves de rapiña les gusta comerse la carne que aunque esté echada a perder, hay animales de rapiña que se la comen. O sea, son tremendos esos animales de rapiña. Tenemos que espantarlos de nuestro altar, hermanos, en el nombre del Señor. Dice que las aves de rapiña pueden ser halcones, buitres, cóndores, búhos, que vienen siendo los tecolotes, para que usted me entienda. El gavilán y también las águilas. O sea, las aves de rapiña son tremendas, hermanos. Ellas vienen y devoran. Ellas no piden permiso. Ellas usan sus garras y se llevan, arrasan con la carne. Ellos la pueden olfatear. Ellos la pueden mirar desde mucho a kilómetros, no kilómetros, pero de mucha distancia. Ellos pueden mirar y vienen y roban. Tengamos cuidado que esas aves de rapiña no vengan y quieran robar lo que Dios nos ha dado. Ay, ya se me fue el tiempo y con esto cierro. Las aves de rapiña, hermanos, son aquellas cosas que se levantan a veces en contra de nosotros y quieren venir a robar lo que ya Dios nos dio, una palabra que Dios nos dio, un propósito que Dios nos dio, un llamado que el Padre nos dio. Y esas aves de rapiña quieren venir a tumbarnos, quieren venir a robarse lo que Dios nos dio. No lo permitamos, porque a veces tú y yo lo permitimos. Si Abraham hubiera permitido que las aves de rapiña vinieran, él no hubiera podido presentar la ofrenda agradable delante de Dios. Mas sin embargo, Abraham peleó con esas aves. Abraham estuvo firme. Abraham no descuidó su altar. Abraham no descuidó la ofrenda. Abraham no descuidó el propósito, porque sabía que de esa ofrenda dependía que el pacto de Dios fuera cumplido con él. Y Abraham no se descuidó, iglesia. Abraham cuidó ahora sí que con lo que tenía, él descuidó su altar. Seamos como Abraham, no descuidemos. A veces pensamos que la ave de rapiña es la gente que está a nuestro lado. No te confundas, iglesia. A veces las aves de rapiña es lo que está aún dentro de nosotros. Esos pecados ocultos que no nos dejan crecer. Esas son aves de rapiña que vienen y roban de nuestro altar. A veces, hermanos, la flojera que hay en nosotros que no nos deja levantarnos a cumplir el propósito de Dios. Esas son las rapiñas que vienen a robarnos. A veces la falsa doctrina, ¿verdad? Como dice mi pastora, a veces esas cosas vienen y nos roban el propósito de Dios. Leamos la palabra de Dios, tomémonos del promesa y del pacto del Señor, cuidemos nuestros altares, cuidemos nuestra relación con Dios, cuidemos el llamado que Dios tiene para ti, iglesia, y para mí como su pueblo. Cuidemos el propósito del Señor en nuestros altares. No dejemos que esas aves de rapiña vengan y quieran devorar el propósito en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que, hermanos, tener esa seguridad que Dios va a cumplir su palabra. Pero cuando tú y yo hagamos lo que Dios le pidió a Abraham, así Dios, como le pidió a él, nos pedirá a nosotros también que hagamos tal o cual cosa. Así que yo te quiero dejar con esto. Versículo 17, dice que en el altar de Abraham se miraba un horno humeando, se miraba una antorcha de fuego que se pasaba entre los animales de un lado a otro. Y dice que aquel día Dios hizo pacto con Abraham.
Y me gozo, iglesia, estoy quebrantada de gozo, porque cuando tú y yo podemos vencer, cuando tú y yo podemos tomar esa victoria, ahuyentando esas rapiñas de nuestro altar, entonces la antorcha se moverá en el altar de Dios, en tu altar y en mi altar. Dice que el humo mirará, el humo, hermano, puede haber un fuego a 5 millas de distancia, y tú cuando te vas acercando, tú ya vas mirando el humo, tú ya sabes que ahí hubo una quemazón, tú ya sabes que ahí hubo un fuego prendido. El humo representa el testimonio de la presencia de Dios en Abraham. En el altar tiene que estar el testimonio de Dios. Ese humo lo tienen que ver de lejos. El testimonio de Dios se tiene que ver de lejos. Se tiene que mirar y decir, ahí está la presencia de Dios. En ese altar, en esa vida está la presencia de Dios. Óigame, cuando el humo empezó a salir, aquello subía delante de la presencia de Dios, y dice que se paseaba esa antorcha de fuego, no solamente el humo, sino la antorcha de fuego de Jehová encendida en esa ofrenda, en ese altar. Y dice que entonces fue cuando Dios hizo pacto con Abraham. Iglesia, yo te quiero dejar con esto: hagamos pacto con Dios, pero las señales y el trabajo también lo tenemos que hacer para que ese pacto sea completado. El Señor te bendiga esta mañana, y yo te dejo con esta reflexión de la palabra, y oro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que esta porción de la Escritura se haga real en tu altar y en mi altar. No permitas que nada ni nadie venga a robar, que sea rapiña en tu altar y en el mío. Dios te bendiga.